respecto y hoy tenemos a un muy buen invitado. Tenemos a Benjamín Lorca, desde Chile. Benjamín, gusto saludarte. Qué bueno que estés con nosotros desde Chile. Ya nos dirás tú dónde. La idea es que yo te presento por tu nombre y que tú nos cuentes dónde estás, qué haces y después iniciamos ese conversatorio. Bienvenido. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto poder compartir este espacio, ¿verdad? Hoy día tenemos esta oportunidad de compartir espacios virtuales y también llegar a otras personas, ¿verdad? Tratando de generar algunos pensamientos, ¿verdad? Algunos nuevos paradigmas. Efectivamente, desde Chile, desde San Felipe, una ciudad al norte de Santiago, de la capital, y acá estamos ya hace más de 40 días en cuarentena y bueno, queriendo aportar, hoy día estamos liderando una organización que se llama Reforma Chile, ¿verdad? Soy uno de los directores de esa organización y bueno, estamos trabajando por impulsar a las nuevas generaciones con una vocación, un llamado en el ámbito público, generando espacios de formación, espacios de preparación para la vida pública con base y principios cristianos. ¿Cómo dijiste que se llamaba la organización para que la gente lo tenga? Sí, Reforma Chile. Reforma Chile se llama la organización que estamos hoy día impulsando, bueno, hace un par de años ya y trabajando fuertemente acá en nuestro país. Ya vamos a hablar más adelante de Reforma Chile, pero tú decías antes, estamos en un tiempo en el que estamos pudiendo comunicarnos digitalmente como nunca antes. Probablemente si no estuviéramos en cuarentena no estuviéramos haciendo esto, o sea, estuviéramos, o no sé si haciendo lo mismo, no sé si terminando de hacer otras cosas, pero es bueno poder tener estos espacios. Y hemos abierto estos espacios con diversos temas y desde hace un par de semanas empezamos con el tema ¿qué está por venir? Y el tema de hoy es ¿qué está por venir? 2 puntos, un nuevo liderazgo político. Y hablamos también con Benjamín Lorca, joven líder político en Chile. Ya nos contará él cómo es que surge, cómo es que tan joven él puede estar haciendo lo que hace. ¿Cómo es que tú te vistes o empezaste a tener la idea de que podías tener ese liderazgo, Benjamín? Bueno, creo que todo parte de alguna motivación, de alguna idea que creo pone Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Para poder desarrollar. Y así fue como hace 7 u 8 años atrás, hay una idea, un pensamiento que se posicionó ahí en mi mente y mi corazón, que la verdad, Guillermo, para todos los que nos están mirando, no pensé que iría a devenir en estar inmerso, ¿verdad?, en el ámbito más público, ¿verdad?, generando un liderazgo en la esfera de gobierno y política, pero todo nació con una causa, y lo recuerdo muy bien, hace 7 años atrás era fuertemente la defensa, bueno, lo sigue siendo, pero en su momento era la causa detonante, por decirlo de alguna manera, fue poder presentar defensa del niño, del bebé que está por nacer, cuando en mi país estaba iniciando todo un proceso para despenalizar el aborto, y bueno, terminó despenalizándose en 3 causales hace unos años atrás, pero ahí inicia una causa que pone el Señor en nuestro corazón, y por la cual comenzamos a trabajar fuertemente en el área más pública, sin saber, como te lo digo, que devendría en algo mayor o que solo sería, o que sería algo además que desarrollaríamos posterior a este trabajo de defensa de la vida del que está por nacer. Básicamente así iniciamos hace unos 7 a 8 años atrás trabajando. O sea que podemos decir fue circunstancial, si lo vemos de esa manera. Siendo circunstancial, ¿en algún momento tú pensaste que ibas a estar haciendo lo que haces ahora? Claro, efectivamente pasamos de una etapa circunstancial a una etapa más intencional. Dentro de un tiempo donde nos dimos cuenta, fuimos avanzando y comenzamos a ver que había un mundo que era importante influenciar, ¿verdad? Con nuestros valores, con nuestros principios. Desde un momento, como bien lo dices, que nace de forma circunstancial, hay un momento
donde decimos, bueno, es importante poder hacer esto y hagámoslo de una forma más institucional, estructurada, preparemos personas para que puedan influir en este espacio. Y fue ahí cuando se volvió ya más intencional por el año 2015, fin del 2015, principio del 2016, donde vimos la necesidad de comenzar a preparar personas, una vez más lo digo, con valores y principios cristianos para el mundo público, para la vida pública, y ya no fui uno, ¿verdad?, sino que fuimos 5, fuimos 10. Hice un trabajo muy fuerte esos primeros años en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, trabajando diversos proyectos de ley, haciendo seguimiento legislativo a diferentes proyectos de ley desde un punto de vista independiente, sin vinculación política partidista, pero también de forma transversal, con las diferentes bancadas, justamente de quienes estaban en esta línea de defensa de valores y principios. Y eso también nos abrió una nueva perspectiva, y como digo, comenzamos a hacerlo ya más de forma intencional, comenzamos a trabajar porque nos dimos cuenta que había un campo misionero, por decirlo de alguna manera, donde era necesario generar transformación. No pudiste definirlo mejor, un campo misionero, y lo amarro con lo que dijiste antes. Se necesitaba una nueva manera de hacer política. Después de que lo pensaste hace algunos años, ¿cuál es tu perspectiva ahora? ¿Se sigue necesitando ahora más que antes? Digo, en este contexto, ya te voy a hablar un poquito más adelante de lo que está por venir, pero en este contexto, ¿tú crees que como lo pensaste, se sigue necesitando una nueva manera de hacer política? Se sigue necesitando, en efecto, Guillermo, una nueva forma de hacer política que esté más relacionada a, no tanto con, es algo súper trivial quizás, pero súper importante, que es la relevancia que tiene de efectivamente tener vidas íntegras, y lo que nosotros decimos o lo que nosotros proclamamos en la esfera pública, en la prensa, se condiga con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Comenzamos defendiendo ciertas causas, y yo lo decía, y seguimos en ello, pero nos dimos cuenta que no solo se trata de defender ciertos valores o principios, sino que para hacer una nueva forma, para crear una nueva forma de hacer política más bien, tiene mucho que ver con cómo yo me comporto también en mi vida pública. No es solo lo que defiendo, sino que también es lo que hago. No sé si logro expresarme, es como yo en una negociación, en un acuerdo, también tengo la capacidad de influenciar y de generar transformación en las demás personas, ¿verdad? Es finalmente no moverme bajo un sistema en el que todos se mueven, sino que tratar de hacer las cosas de una manera distinta. No es solo las banderas que defendemos, que son muy relevantes, pero yo creo que lo que genera mayor impacto es cómo nosotros lo hacemos, con valores como la integridad, ¿verdad? Como la probidad, la honestidad, cómo nosotros somos capaces de generar transformación en los espacios donde nos movemos a través de estos valores que no solo promovemos, sino que vivimos. O sea que lo que tú estás diciendo es que el hombre público, por decirlo así, porque a la larga aquel que está haciendo política, aquel que quiere llegar a ser un servidor público, no puede desligar lo público de lo privado. O sea, ¿digo esto correcto? Sí, tiene mucho que ver efectivamente. Creo que hago un alcance también aquí. Creo que hoy por hoy la vida privada de las personas que están inmersas en lo público, no existe esa división que creo que debiera existir. Dada que es muy difícil hoy día que exista esa delimitación, ¿verdad? Nosotros debemos mostrar y ser íntegros en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Debe condecirse lo que defendemos con lo que vivimos a diario, y creo que eso sigue siendo un desafío. Las grandes crisis política, la crisis política que vivimos acá en mi país hace muy pocos meses atrás, el 18 de octubre, se da principalmente por una crisis de legitimidad, por una crisis de liderazgo, que deviene una crisis de representatividad, ¿verdad? Donde la clase política en un momento, el Ejecutivo tenía un 6% de aprobación, el Congreso tenía un 3% de aprobación. Entonces uno dice, wow, realmente los que nos representan parece que no nos están representando, o las personas no nos estamos sintiendo representadas por quienes elegimos para representarnos, pero tiene que ver mucho con esto, con que hay una desconexión entre lo que se dice públicamente o lo que se defiende públicamente
y cómo yo estoy procediendo en el día a día, en el quehacer. Wow. Digo esto porque normalmente algunos políticos han tratado de ocultar o de mantener separado lo privado de lo público, aunque nos hemos dado cuenta que en este tiempo, como tú muy bien dijiste, es difícil que un público trate de mantener lo privado privado, en el sentido de que al final somos integrales, no podemos separarnos. Yo lo veo, se me ocurrió ahorita las fotos que salen del rey Felipe, cuando cada cierto tiempo salen con toda la familia, y no me acuerdo, es una festividad 2 veces por año, y sale con toda la familia, con sus hijas, sí, las mantienen separadas de lo público, pero hay ciertos eventos donde tú tienes que mostrar la familia que tienes. Y entonces, en este caso, no voy a decir que tú digas la edad que tienes, pero es evidentemente que eres muy joven. Cuando un joven lo que está diciendo es, mire, tenemos que entender que en este tiempo el nuevo liderazgo debe estar íntimamente ligado de lo público con lo privado. Estamos hablando de lo privado, no esa negociación de lo público con el privado, sino la vida privada, pongámoslo así, la vida privada en este tiempo. ¿Por qué es necesario que prevalezca? Tú lo dijiste, fue circunstancial, nuestra lucha, nuestra visión era defender la vida. Y en ese contexto se empezaron a sumar, y en ese mismo contexto circunstancial surgió la visión, wow, ¿quiénes son los que nos representan? ¿Cómo nos representan? Y es lo que no solo Chile, creo que podemos ver, y no solo América Latina, porque a veces somos muy críticos con América Latina, pero no nos damos cuenta que muchos lugares pasan por lo mismo. Y por eso es que el tema del nuevo liderazgo en lo que está por venir. ¿Tú crees que en lo que está por venir va a haber una prevalencia también de esto? ¿Cómo crees que ese nuevo liderazgo político va a ser determinante por lo que está pasando ahora? Sí, yo creo, bueno, primero resumiría finalmente lo que conversamos hace unos minutos atrás, en que debemos ser cartas abiertas o cartas leídas, como dice. No creo que debamos, no hay nada que esconder, creo que debemos ser lo más transparentes posible, y eso es lo que creo que las personas están demandando hoy día: transparencia en nuestras relaciones, transparencia en los acuerdos, transparencia en todo lo que desarrollamos. Creo que eso se valora muchísimo. Y sí, estamos frente a un nuevo escenario. Creo que la palabra más acuñada por estos días es la nueva normalidad, ¿verdad? O la nueva realidad. Y sí, efectivamente estamos enfrentándonos a algo que no pensábamos, para lo cual ha quedado en evidencia que no estábamos preparados, pero creo que la gran pregunta es cómo nosotros nos preparamos, valga la redundancia, para lo que viene. Y creo que es importante un cambio de mentalidad. Creo que ahí es importante que nosotros entendamos que para entrar en una nueva etapa, en un nuevo nivel, no solo cambia lo que está a nuestro alrededor, primero debe cambiar nuestro corazón, y debemos renovar nuestro entendimiento para poder comprender y hacer frente de manera apropiada a todo lo que se viene por delante. Ahora, creo que este tema sigue siendo un tema fundamental, el poder ser transparentes, el poder ser probos en nuestra manera de vivir. Creo que eso es algo que aún se va a seguir valorando en este nuevo escenario público, en este nuevo escenario político. Ahora, también yo me pregunto, ¿cómo vamos a enfrentar nuevamente la normalidad, esta nueva normalidad, una vez habiéndonos de alguna manera tenido que acostumbrar forzosamente a esto, ¿verdad? A estas interacciones, que yo las celebro, son muy buenas, podemos llegar a muchas personas, pero no podemos olvidarnos de la necesidad, ¿verdad? Y de la relevancia que tiene estar cara a cara, de estrecharnos la mano. Bueno, los latinos vamos un poco más allá, nos abrazamos, etcétera, pero creo que eso no debemos perderlo de vista. Está bien, algunos hablan de que vamos a tener que enfrentar por los próximos años diferentes tipos de cuarentenas, casi como un estilo de vida, ciertas cuarentenas preventivas, ¿verdad? El distanciamiento social va a tener que ser parte de nuestra cotidianidad, y bueno,
hemos de respetar, ¿verdad?, los espacios necesarios, pero tampoco podemos olvidar la importancia de esto, de poder estar, de poder estrecharnos, de poder mirarnos, ¿verdad? Esta es una herramienta y nos sirve muchísimo, pero el mundo real es, creo Sí, que hay una... Sí. pero tú sabes que alguien que conociste cuando estuviste de aquí en febrero, que él es un asesor de campañas digitales muy renombrado ya en América Latina y está con nosotros en ese esfuerzo donde tú estás también, el Christian Center for Public Life. Andrés Elías publicó un artículo que él dijo, nunca más las campañas políticas serán iguales. Ahora, en estos días, digo, las campañas políticas que vienen nunca más serán iguales. Lo relaciono por lo que tú estás diciendo, o sea, y se dice, la UEFA está diciendo, mire, se nos hace que vamos a terminar las ligas sin público y el próximo año de competición, o sea, de agosto hasta mayo, serán fútbol sin espectadores. O sea, digo por lo que tú estás diciendo, fútbol sin espectadores, los artistas, los que eran los protagonistas de la era del entretenimiento, yo le llamo la era del entretenimiento, que era antes de esta normalidad, esos protagonistas de la era del entretenimiento desaparecieron. Ahora empezaron a hacer, bueno, los que cantan pueden hacer conciertos, pero Cristiano Ronaldo y Messi no volvieron a aparecer, que eran los actores de esa era del entretenimiento donde nos mantenían. Quiero relacionar esto de la era del entretenimiento con cambiarle el entretenimiento en decir la era pasada de la política versus la nueva era de la política. O sea, veíamos la política desde una perspectiva, cambiará tanto. Yo sé lo que tú estás diciendo, somos de... Y el hacer campaña en América Latina es eso, el hacer campaña. Incluso me acuerdo yo, ya en este tema de pandemia, una manera y que se le critica mucho al presidente AMLO, digo, lo digo por lo que se vio, fue el hecho de salir y decir, no, hay que seguir abrazando a la gente. Pero es eso, es cuánto los políticos van a resentir en esa nueva normalidad que viene el hacer campaña. Digo desde tu visión de ese nuevo liderazgo político que viene. Sí, yo creo que, bueno, esto nos hace cambiar a todos, y si no cambiamos, nos quedamos atrás y no somos capaces de enfrentar esta nueva realidad. Un par de cosas, bueno, muchas de las decisiones que hoy día están tomando nuestros políticos, nuestros gobiernos, presidentes, el Congreso, no vamos a saber su relevancia real o qué tan acertados fueron en sus decisiones hasta un par de semanas, meses y años más adelante. Se están tomando decisiones hoy día bajo una cuerda floja. Yo el otro día escuchaba algunas críticas que se hacían, al menos acá en Chile, al ministro de la cartera de Salud, por el nivel de decisiones, y escuchaba luego a un experto y decía, bueno, nuestra labor es tomar decisiones. Creo que eso no podemos hacerlo. El que no está hoy día tomando decisiones pueden estar siendo más graves luego las consecuencias al no tomar decisiones hoy día. Que las decisiones sean acertadas o no, eso lo vamos a ver en el tiempo. Eso es hay una gran signo de pregunta en realmente, y lamentablemente las decisiones que hoy día se están tomando van a tener consecuencias de vida o muerte en las personas. Y bueno, creo que la política es tomar decisiones. Ahora, volviendo a lo que hablaba, a lo que me preguntaba sobre las campañas, espero que las próximas campañas y los políticos puedan volver a reencantar a las personas con las ideas, más que con este carisma personal donde muchos han hecho uso y abuso de él. No digo que esté mal, es una herramienta, algunos lo estudian, lo desarrollan, etcétera, pero yo echo mucho de menos en las campañas, y hablo ya por mi país, o al menos por parte de Latinoamérica, el debate de ideas, ¿verdad? Muchas veces se centra en las personas, se centra en su carisma, se centra en sus excentricidades, se centra en lo que ellos están queriendo mostrar, pero muchas veces he extrañado el debate. Yo espero que las discusiones de los próximos años se centren no tanto en las personas, se centren mucho más en las necesidades de las personas a quienes se van a representar, pero también se centren en el debate de ideas, en la discusión de ideas. Finalmente, uno elige a la persona, pero detrás de esa persona hay una batería de ideas, hay ideologías y filosofías que están
influyendo en las decisiones que ellos toman, y muchas veces esas se oculta esa agenda que viene detrás y se pone un rostro, ¿verdad?, que sea capaz de convencer, que sea capaz de que las personas la sigan y voten por ello. Yo espero que las próximas campañas se decidan en base a discusiones, a debates de ideas. Creo que eso le haría muy bien a la política de los próximos años. Eso es clave. Cómo hacerlas en base a las ideas, no a ese acercamiento. Algunos tienen más carisma que otros, o sea, de esos líderes carismáticos, pero en base a las ideas. O sea, ¿cómo podemos, ahora sí, cómo podemos pensar que alguien como tú, cristiano, evangélico, va a marcar una diferencia? Ya estamos hablando y veníamos hablando de una nueva normalidad de políticos que tienen que ver incluso cosas que no los vieron los políticos que antes no habían estado tomando decisiones en medio de una pandemia global, digamos, de una crisis global. Te puedo asegurar que no hay manuales. Hemos enseñado cursos de liderazgo en tiempo de crisis, lo que se quiera, pero no en las dimensiones, tú lo dijiste, muchas veces es decisiones de muerte o vida. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que en un líder como tú, que te puedo ver sentado en el Congreso, en algunos pocos años sentado en el Congreso legislativo de tu país, cuál va a marcar la diferencia, tus valores, tu creencia espiritual, Benjamín? Sí, bueno, un par de cosas. Creo que lo primero es tener claro, y ya que me lo estás preguntando, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos y quién es el que nos llamó? Identidad, ¿verdad? Creo que todo aquel que quiera inmiscuirse en asuntos públicos sin tener la convicción de un llamado, voy a decirlo de una forma, quizás es muy riesgoso, inmiscuirse en asuntos públicos sin tener un llamado de parte de Dios para hacerlo. Dicho esto, podemos saber dónde también está nuestro corazón y dónde está nuestra mente. Lo segundo es importante poder, y hemos tratado de trabajarlo muy fuerte, creo que el tiempo de los caudillismos o de los llaneros solitarios ya pasó. Es importante entender el sentido de cuerpo, y en eso formar equipos, preparar equipos y trabajar y aprender a trabajar en equipos es fundamental. La rendición de cuentas, el poder sujetarnos unos a otros, creo que son cosas quizás de forma, pero que nos van a permitir sostenernos cuando la presión venga, porque lo decía hace un rato atrás, la política es de tomar decisiones bajo presión, de eso se trata, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida de las personas en las decisiones que nosotros tomamos a diario. Entonces, tener muy clara el llamado de parte de Dios. No basta con la buena intención, y soy así de rotundo, Guillermo. Creo que es importante el llamado de parte de Dios. Tener claro quién es el que nos llamó, quiénes somos nosotros en Él, cuál es nuestra identidad en esto, la importancia de generar equipos, de formar equipos de trabajo, de sujetarnos y de rendir cuentas, y también tener muy claro hacia dónde vamos. El poder por el poder, y hemos visto las graves consecuencias de las personas que simplemente buscan el poder por el poder. Creo que es súper relevante que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos. Es súper importante que tengamos una visión, qué es lo que el Señor nos está pidiendo, dónde debemos generar transformación. No podemos cambiarlo todo quizás hoy día, pero sí, si somos 2, 3, 5, 10, que el Señor ha ido llamando en este tiempo y preparando, quizás en 20 años podamos ser capaces de transformar un sistema. Pero vamos hoy día y enfoquémonos en lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Hagámoslo teniendo clara nuestra identidad, hagámoslo en equipo, pero también hagámoslo con la visión que el Señor nos ha entregado a corto, mediano y a largo plazo. Creo que eso, muy a grosso modo, esos conceptos súper sencillos pueden ayudar muchísimo. Mira, aquí Ingrid Morales de Argentina está diciendo, pienso igual, mejor es hacer que decir, por medio de ideas reales ante las necesidades. O sea, dice, es mejor hacer
que decir. O sea, ¿tú qué dirías en esta diferenciación? ¿Es mejor hacer que decir? Sí, hay que decir y me tengo que comportar coherentemente con lo que estoy diciendo. ¿Qué tan importante es eso en ese nuevo liderazgo que viene? Nosotros decimos mucho en general y se le critica mucho a los políticos que hablan mucho, decimos mucho y hacemos poco. Y yo creo que eso debe tornarse efectivamente, como lo decía, debemos hacer más y saber comunicar bien lo que hacemos. Muchas veces se genera esta especie de, generamos en las personas una especie de espejismo donde esperan mucho de nosotros porque justamente nos hemos comprometido a hacer muchas cosas que hasta no están al alcance de nuestra mano. Yo creo que tenemos que ser más mesurados, equilibrados, hacer lo que tenemos que hacer y luego comunicar de forma apropiada también lo que estamos haciendo. Ingrid, la misma persona, mira, tú lo estabas más o menos diciendo en esa integralidad, pero la pregunta que hace ella, ya lo habías tocado tú anteriormente, pero vale la pena recordar. Dice, lo que a mí más me cuesta es llevar una sola manera de vivir. ¿Cómo puedo manejar eso? Digo, hago esto aunque ya lo habías manejado, es ¿cómo puedes tú llevar esta, si se puede llamar así, aunque no es, pero esa doble vida? El político, ¿cómo puede manejar esa doble vida a partir? Sí, por eso digo, ya tú empezaste a dar ideas de esto, pero para contestarle a Ingrid es, ¿qué tú le dirías a un nuevo político que quiere, mire, tiene que entender que hay una sola manera de vivir? O sea, unido con lo público y lo privado, pero usted no puede separar lo privado de lo público, no, usted es un ente holístico, un ente integral, que usted se maneje multidisciplinariamente es otra cosa, pero es uno solo. ¿Qué le dirías todavía? ¿Cómo puede manejar un nuevo político, ese político de la nueva normalidad que viene? Sí, bueno, yo creo que la familia es clave, la familia en esto es clave. Como lo dice un buen amigo, somos una generación que decimos que somos familias que hacemos política, y creo que eso es trascendental. Las ideas, las motivaciones, la pasión, la entereza y aún los valores que nos mueven a vivir de la manera que vivimos y a defender las cosas que defendemos están principalmente basadas en quien creemos que es Dios, pero aterrizándolo a algo súper clave que es nuestra familia, nuestra primera esfera de gobierno, nuestra primera esfera de orden, ¿verdad? Y en esto la familia es fundamental. Entonces, efectivamente nosotros debemos tener la capacidad de guardar nuestra... Y esto es bien... cuesta más de marcar los límites o de limitar, porque por un lado debemos resguardar la integridad de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra esposa, de nuestros hijos, pero también yo creo en este tiempo que el Señor nos está llamando y el llamado que le está haciendo ministerial es también familiar. Ahora, ¿cómo resguardamos nuestro entorno más privado familiar? Y lo hacemos coincidir, ¿verdad?, con este llamado que, sin lugar a dudas, va a generarnos estar expuestos a la vida pública. Y creo que es el desafío que hemos tenido siempre como cristianos, ¿verdad? A vivir una sola vida, como tú dices, somos entes integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy día la tecnología, la prensa no permite vivir dobles vidas y creo que eso está bien, creo que debemos ser cartas abiertas, creo que debemos esforzarnos por todo lo que nosotros defendemos y decimos en lo público, hacerlo en lo privado, pero creo que eso parte en la familia, cómo nosotros somos capaces de involucrar también a nuestra familia en lo que hacemos, resguardándolos de todo lo duro, porque convengamos que la política es un campo de acción muy duro, muy hostil, ¿verdad? Pero a la vez entendiendo que ellos son también nuestro motor y creo que a los líderes que han sido capaces de involucrar no solo de forma, no solo porque les convenga, sino que de una manera más real y genuina involucrar a su familia, creo que han tenido bastante buena aceptación. He visto algunos liderazgos jóvenes hoy por hoy que muestran su realidad familiar, que muestran su realidad con sus esposas, su matrimonio, sus hijos, y involucrarlos sanamente, sabiamente, ¿verdad? Creo que eso también genera, baja las barreras en las personas y nos permite ser más transparentes en lo que hacemos y poder llevar nuestra vida privada y nuestra vida pública en una sola línea y no que estén separadas o divididas. Lo que tú estás diciendo no me cabe a mí la menor duda porque este tiempo digital nos está obligando a eso. ¿Por qué? Porque estamos desde la casa. Yo me acuerdo una serie, digo serie porque
a veces en las series uno puede tomar unas buenas ideas. Me acuerdo, tú conoces también a mi pastor Cash Luna, él tiene muchas ideas en películas, y cuando uno mira su libro, el último libro, siempre las etapas las empieza con experiencias de un libro. Pero me acuerdo una serie sobre un presidente, y parte de su campaña, el detonante fue que él empezó a hacer transmisiones en vivo desde su casa, cómo jugaba con el hijo, cómo, o sea, mostrándose, como tú dices, transparentemente. Entonces, ¿será que la mayor característica, retomo también algo ya que tú dijiste, la mayor característica de ese nuevo normal, de la nueva normalidad del político, va a ser la transparencia en todo sentido, por decirlo? O sea, hay mucho hermetismo también en lo que un político puede hacer, mucho hermetismo en su qué hacer político. ¿No será que esto digital, esta normalidad de ahora, nos está preparando para una nueva normalidad en todo sentido? Digo, estamos hablando de lo político, pero esto es en todo sentido. En el tema de la iglesia, el tema de la iglesia tuvo que también obviamente tuvo que reinventarse mucho más rápido que lo político, porque lo político le tomó mucho tiempo como salir del shock que le estaba produciendo. ¿Cuánto la transparencia va a ser esa arma de la nueva campaña política? ¿Qué cantidad de porcentaje puedes manejar tú, sabiendo que tú tienes que proteger a tu familia, pero tú quieres también mostrar cómo es que tú vives? ¿Cuánto va a ser ese porcentaje que la transparencia va a marcar una campaña política, que la transparencia va a marcar el nuevo normal político que vamos a tener en esa realidad que viene? Sí, bueno, efectivamente no podría darte un porcentaje así exacto, pero creo que es un gran reto el que tenemos, porque y déjame confidenciarte algunas de las cosas que en algún momento, sin ser yo un personaje público, no lo soy hoy, pero sí cada cierto tiempo estoy siendo un poco más expuesto, me vuelvo un poco más expuesto. Y una de las cosas que en algún momento me hizo parar y reflexionar y orar también fue qué tan dispuesto estoy a saber que yo y mi familia vamos a estar expuestos públicamente. Y porque es algo que a nadie le agrada, no es algo que sea agradable, pero creo que para poder transformar en la esfera de la política, que es el llamado que el Señor nos está haciendo, es fundamental que paguemos ese precio. Y vamos a hacerlo sabiamente, no hay un porcentaje, no hay un manual por ahora. Quizás debiéramos trabajar en construirlo, pero no hay un manual que te diga hasta dónde hacerlo, no hay un manual que diga esto está vulnerando un límite, es inapropiado, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacerlo con sabiduría, insisto, resguardando nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, pero también teniendo la capacidad de mostrar a otros que se puede hacer familia, que se puede tener un matrimonio exitoso, que se pueden tener hijos en obediencia, que amen a sus padres, que honren a sus padres, padres también que honremos y amemos a nuestro hijo, porque finalmente creo que eso es lo que también genera impacto. No es solo el mostrarnos por mostrarnos, es qué es lo que estamos mostrando, qué es lo que estamos evidenciando. Entonces, yo creo que muchas, y perdón el pesimismo, Guillermo, muchas de las batallas valóricas no las vamos a ganar en los congresos, las vamos a perder en las cortes supremas o en los tribunales constitucionales, como fue en el caso del aborto acá en Chile. Y muchas de las cosas que nosotros conseguimos y creemos, creo que cada vez se van a ir desmoronando. Ahora algunos me dicen, pero entonces, ¿para qué haces lo que haces? Bueno, justamente por eso, porque creo que el escenario que viene no es el mejor. Yo voy a seguir trabajando contracorriente, ¿verdad? No me voy a dar por vencido, pese a que sé que los tiempos no van a mejorar o no van a tender a mejorar. Así también me lo demuestra la Biblia. Pero yo sigo creyendo en una nación que se rinda al Señor, una nación como... Ahora, ¿cuál va a ser el testimonio más firme, más fuerte, más relevante que nosotros vamos a tener, más allá de todo lo que podamos decir en el Congreso, en una comisión, en la sala, más allá de lo que podamos vocerear desde diferentes plataformas de la estructura política, va a ser cómo nosotros vivimos, cuál es la familia que estamos mostrándole al país, cuál es el ejemplo, ¿verdad? El modelo que estamos
Y eso no se dice, creo que eso habla más fuerte que lo que nosotros podamos decir. No es solo mostrar por mostrar, sino que vamos a mostrarnos tal cual somos, porque creemos que eso también va a generar un impacto y una transformación en las personas, en un mundo individualista, en un mundo que no, cada vez cree menos en el matrimonio, en las relaciones estables y duraderas. Vamos a demostrar que la forma que escogimos vivir y por la cual defendemos ciertos valores y principios da resultados, trae bendición a nuestro país, trae bendición a nuestra ciudad, a nuestra sociedad. Trae de alguna manera, somos capaces de mostrar el shalom de Dios para la ciudad, el bienestar, la plenitud. Mira lo que dice, tal cual dice Mariana, dice ver al líder como alguien normal y no alguien inalcanzable. Los nuevos líderes mostrarán credibilidad, mostrándose personas simples, sinceras, transparentes e íntegros. O sea, ahí, Mariana tuvo la capacidad de resumir casi muchas de las... Gracias, Mariana. Lo que ella está diciendo, Carla Suárez dice ser espontáneos y no mostrarse, y no está mostrarse vulnerables, dice, no perfectos, porque al final nadie lo es. Dice, entonces, ¿cómo es que este nuevo normal político va a tener que mostrar ciertas cosas que probablemente no se habían mostrado ahora? Más allá de lo que tú dijiste, ese entendimiento. Creo que para este tiempo, para los políticos, está siendo sumamente difícil, y los que creemos en Dios también hemos tenido tiempos de oración por los líderes, por las decisiones que tienen que tomar, porque está en juego vida, mucha vida la que está en juego por las decisiones que tienen que tomar. Entonces hemos estado orando para que puedan tomar las mejores decisiones. Son tiempos en que está saliendo a la luz realmente cómo eran muchos de los líderes, insisto, sin juzgar a nadie, ninguno tenía un asesor que le pudo haber dicho, sí, cómo poder ver la cosa de una manera diferente, pero lo remito al entendimiento. ¿Por qué es importante el entendimiento? Y cuando hablamos de líderes cristianos que van a incursionar en la vida pública, más allá de la transparencia, la integridad y todo eso, el entendimiento. Y con esto, para ir cerrando este tiempo y empezar a reiterar mi agradecimiento, Benjamín, ¿por qué es importante el entendimiento en este nuevo normal político que viene? Sí, eso es clave, Guillermo, y qué bueno poder conversarlo ya en este espacio. El ser entendido en los tiempos. Los teóricos escriben y bien, los leemos, los estudiamos, la historia nos sirve muchísimo también, valoro mucho eso, pero el ser entendido en los tiempos tiene que ver, con algo más allá de nuestra inteligencia, tiene que ver con algo más allá de qué tan cultos somos y qué tanta información y estudios tenemos, ¿verdad? Tiene que ver con sabiduría que viene de Dios, y tiene que ver también con la capacidad de oír al Señor. Creo que esto es clave. En este tiempo veo a muchos llenándonos, estamos constantemente siendo bombardeados por las redes, por la televisión, bueno, por todas las plataformas que hoy día estamos inmersos. Pero, ¿qué tanto estamos oyendo al Señor, verdad? ¿Qué tanto estamos oyendo su dirección? Esto no es que se le haya escapado de las manos a Dios, no es que este no haya estado en un plan original y perfecto de Dios. Hay un plan y creemos que post pandemia va a haber un mover del Espíritu extraordinario. Y entonces, ¿cómo nosotros tenemos la capacidad de oír al Señor y de ser entendido en los tiempos? Más allá de lo que estén hablando los expertos, porque bien lo dijiste, no hubo asesor, no hubo experto que pudiera adelantarse, no hubo nadie que tuviera la capacidad de prever lo que estábamos viviendo y de prever las consecuencias lamentables de muerte de lo que estábamos viviendo. Pero sí nosotros tenemos una ventaja, los que creemos que somos llamados por el Señor, es a pedirle a Dios sabiduría, a pedirle a Dios que renueve nuestro entendimiento, que cambie nuestra manera de pensar, ¿verdad? Para poder ver más allá. Una de las cosas que fuertemente me ha estado estos últimos días y semanas, cómo nos preparamos para lo que viene, cómo preparamos nuestro corazón, cómo nos preparamos nuestra mente para lo que viene. La pandemia va a pasar, esperemos que las muertes sean las menos posibles, estamos orando por ello, estamos muy comprometidos en diferentes labores, pero luego de la pandemia, ¿qué?
vamos a estar preparados, ¿no?, para enfrentarlo, ¿verdad? Y ya esto tiene que ver con desde el pastor, desde el político, desde el banquero, el analista, el empresario, da lo mismo donde tú te desarrolles. Creo que es fundamental ser un entendido en los tiempos. Ahora, en el mundo público, creo que es mucho más relevante serlo, pero debemos de entender lo que Dios está hablando para este tiempo y eso es clave, entender lo que Dios está hablando desde los cielos, más allá de todo el murmullo que hoy día escuchamos a nuestro alrededor, que nos habla de cifras, que proyectan cantidad de recuperados versus cantidad de fallecidos, de infectados, de contagiados. Vemos que muchos no le han acertado. No, Mentes preparadas, no. expertas, no han tenido la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros recurrimos y acudimos a la fuente eterna del que todo lo ve, del que todo lo sabe, y tenemos esa capacidad de escuchar la voz del Señor, de moldear nuestro corazón y de muchas veces quebrar ciertos paradigmas para entrar en los nuevos paradigmas que el Señor nos quiere mostrar para el nuevo tiempo que vamos a vivir? Tú estás hablando de cosas importantes porque si vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo estos grandes personajes que estuvieron cerca del poder, Daniel, Nehemías, José, gentes que nos demuestra que estuvieron en el poder, no religioso, no, poder político, su sabiduría, la manera como ellos incidieron en las decisiones de Estado, porque vemos que fueron decisiones de Estado las que se tomaron, vinieron no por su sabiduría. Sí, se sabe, por ejemplo, que Daniel era un chico, además de bien parecido, muy bien estudiado, o sea, que sabía varios idiomas, muy bien estudiado. Tú lo dijiste, hay que tener, y sí, uno tiene que llenarse de información, de conocimiento, de aprendizaje, pero sobre todo de la sabiduría. Y ellos esto nos demuestran que esa inteligencia, sabiduría, entendimiento, ver más allá de los tiempos, vino de lo alto. Y el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos cuando en algún momento Juan 16, 12 y 13 le dijo, y no les puedo decir más porque no están preparados, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les hablará no por Él, sino por el Padre, y les revelará lo que está por venir. Entonces, estos líderes de la nueva normalidad que tengan ese entendimiento en su relacionamiento con lo espiritual, porque es cierto, cada vez lo que estamos viendo también es que la tendencia es a que las decisiones van cada vez más rápido, porque los eventos no avisan. El Foro Económico Mundial en su informe que saca cada enero de Global Freeze, lo empezó a decir hace 8 años, que ni los líderes políticos más capacitados iban a tener la posibilidad de anticipar. Pero la diferencia que no dice el Foro Económico Mundial es que hay cristianos que reciben entendimiento de lo alto. Y ahí es donde estamos contigo. Gracias, Benjamín. Qué privilegio poderte tenerte a ti, un joven, de estos jóvenes que van a marcar la tendencia en esa nueva normalidad que viene. ¿Qué le dirías para a la gente que ha estado con nosotros? ¿Qué le dirías para cerrar sobre este tema, el nuevo liderazgo político? Sí, enfoquémonos en oír la voz de Dios. Creo que eso es lo que puedo decirle a las personas que nos están mirando, están conectadas. Enfoquémonos en buscar. Es un regalo que tenemos para los que disfrutamos y amamos a nuestra familia, estar con nuestros hijos, con nuestra esposa. Creo que es un regalo que el Señor nos está entregando, pero también creo que es un tiempo de preparación. Nos confinó a nuestras casas de forma obligatoria, involuntaria, pero ¿para qué? Yo creo que es para oír su voz, es para volver a la fuente, para escuchar la voz del Señor. Y a todos los que quieran inmiscuirse en los asuntos públicos, quiero decirle que buena cosa desean, pero háganlo siendo llamados por el Señor. Es clave el llamado por el Señor, sí, dejando que el Señor trabaje en su carácter y moldee el carácter de Cristo en nosotros. Y bueno, caminar con fe, con visión, con entendimiento, con sabiduría, así como los hijos de Isaacar, entendido en los tiempos. Pedimos al Señor que nos haga entendido en los tiempos para tomar las decisiones que honren a Dios y que bendigan a nuestras naciones. Y ahí yo le agregaría cuando tú dices los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos y tenían las estrategias oportunas para que el pueblo de Dios hiciera. Entonces, esos nuevos líderes con entendimiento son aquellos que van a poder tener las nuevas estrategias y van a ser con tiempo. O sea,
uno puede ver que en el caso de José le dio 7 años para las vacas gordas y lo duro fue en las vacas flacas, pero tenemos que entender también una cosa, el entendimiento le permitió a José enriquecerse no en el tiempo de vacas gordas. José enriqueció a la nación en el tiempo de vacas flacas porque compró todo. O sea, también tenemos que entender una cosa, este tiempo para ti que nos estás viendo es un tiempo de vacas flacas, pero en el tiempo de vacas flacas uno sale mejor. El pueblo de Egipto salió lleno, las manos llenas, el pueblo de Israel salió con las manos llenas de Egipto se hizo más rico en la época de vacas flacas. Entonces, esta es una oportunidad para hacer ese clic, y por eso hemos estado haciendo estos conversatorios. Ha tenido un cambio, ya para la próxima semana le vamos a hacer un cambio, digo, porque también nosotros tenemos que prepararnos para esa nueva normalidad, entendiendo que lo digital no va a desaparecer, lo digital llegó para quedarse. Así es. Aquí entra la innovación y la creatividad para que aprovechemos esto. Así que gracias, Benjamín, gracias por tu amistad, gracias porque siempre estás disponible y sabemos que tú vas a marcar una tendencia muy fuerte por tu juventud, por tu liderazgo, y sé próximamente que te voy a ver sentado en el Congreso de tu país haciendo cosas extraordinarias. Gracias, Guillermo, fue un placer compartir, gracias por este espacio, por propiciarlo, por la oportunidad de poder compartir, y bueno, Dios te bendiga, y bueno, todas las personas que también nos miraron, nos escucharon, un gran abrazo, y efectivamente la crisis es una oportunidad, vamos a aprovechar esta oportunidad que el Señor nos está entregando en este tiempo.